Tenemos hoy sí, por suerte, del otro lado del río, en Montevideo, al profesor Guillermo Vázquez Franco, que nos está escuchando y a quien le damos la bienvenida. Autor, historiógrafo, historiador oriental, él, autor de libros como Los mitos de la historia, La historia prohibida, esto en relación a la historia de Francisco Berra, que todavía sigue prohibida en el país hermano, y de Traición a la Patria, un libro que habla de esta cuestión que yo citaba en el editorial, es decir, cómo se nos ha mutilado el territorio ya por 1828, cuando las armas del ejército republicano ganan en el terreno de batalla la posesión y la reincorporación de la provincia oriental, y que después la Convención de Paz de 1828, renegando de todas estas cuestiones, de eso vamos a hablar, causas, orígenes, es el acicate que, promovida por el emperador Pedro I de Brasil, y con la actuación de la diplomacia inglesa detrás, concluye en la independencia de la hoy República Oriental del Uruguay. Guillermo Vázquez Franco, colega, ¿cómo le va? Daniel Galazo lo saluda, ¿cómo está? Me va bien, Galazo, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Bueno, le escuché la recensión que estuvo manifestando recién, se quedó corto porque la pérdida para la Argentina no fuimos solamente nosotros, en la misma convención perdió la Argentina también las misiones. Exactamente. Que marcharon calladamente sin hablar de ellas, las misteriosas misiones, pasaron por ahí y nadie las vio y se fueron nomás. Y se fue, que tampoco lo vio nadie, el Río de la Plata. El Río de la Plata era un río interior que lo controlábamos los argentinos porque teníamos costas sobre los dos lados, y con la Convención de Paz el Río de la Plata se convierte de río interior en río internacional, sobre todo con una de sus costas controlada por un país de reciente fabricación, sin organización, sin condiciones para funcionar como ribereño del Río de la Plata. Bueno, esas son pérdidas de la Convención Preliminar de Paz, ¿verdad? Y sin embargo, usted, acá mismo en la recensión que usted ha hecho, esas pérdidas no están contabilizadas, ¿no? Están literalmente en silencio. Ahora, toda la convención es silencio. Diga usted. No, Guillermo, le quería preguntar, ¿cómo, toda guerra supone, cuando hay una superioridad de un contendiente sobre otro, como parece que la hubo en las batallas ganadas por el ejército republicano de las Provincias Unidas del Río de la Plata, exacto, supone un cierre de las hostilidades o una rendición? En este caso, esto no ocurrió de esta manera. ¿Cómo se explica esto? Eso lo pregunto yo reiteradamente, mire. Pero que no me lo explico, no lo sé, teníamos todo el triunfo en el puño, y abrimos el puño y dejamos escapar el triunfo. Debimos dictar las condiciones del rendimiento, de la rendición de Brasil, y aceptamos al contrario las condiciones que nos dio Brasil para que nos rindiéramos nosotros. No lo entiendo. Yo me lo pregunto en el libro reiteradamente, un poco cacofónicamente, digamos. Yo me lo pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes se movieron en esas maniobras? ¿Qué se jugó en esas maniobras? ¿Cuánto se jugó en esas maniobras? ¿Qué tan importantes fueron las fidelidades y las infidelidades, o viceversa, que llevaron a la traición? En fin, ¿qué papel pudieron jugarse entre caballeros con honor, para hacer pactos en silencio, y cumplir con ellos como corresponde al honor de esos caballeros? No sabemos nada. Los nombres han desaparecido, no quedan rastros. Yo estoy convencido, pero es convicción personal, porque no hay prueba posible,
Yo estoy convencido que todo esto es obra de la masonería, tranquilamente, pero lo que me llama la atención es que la masonería en ese caso fue nítidamente unionista, la reunificación de la provincia oriental con las demás provincias argentinas, nítidamente, lo que acá conocemos como Cruzada de los 33, que fue uno como digamos, en fin, un alarde con criterios modernos, muy modernos, desde Gilles Debré. Podríamos decir que los 33 lo que crearon fue un foco de resistencia. Así es decir, adhieron un poco a la teoría del foco. Esos fueron los 33, el foco que encendió la resistencia, que encendió la sublevación de la provincia. Esos 33, que eran un poco más de 33, eran 40 y tantos, 42, 43, no se sabe exactamente cuántos eran. Esos 33, ¡ay, cómo se me van las cosas de la cabeza! ¡Qué barbaridad! Entonces, esos 33 están funcionando en razón de la reunificación, porque están financieramente muy bien respaldados. Fueron respaldados por los grandes ganaderos, sobre todo porteños, entre los cuales está Rosas, que hizo una excursión por la banda oriental buscando adhesiones de importantes estancieros o latifundistas de esta región. Y Trapani también. ¿Quién? Trapani. Bueno, Trapani es un felón, ¿verdad? Sí, sí. Trapani es un felón. Trapani es esos nombres que están al servicio del poder y se venden. No sé en cuánto se vende, eso es lo que pregunto. ¿Cuánto le pagaron? ¿Y en qué moneda le pagaron? De repente le pagaron en moneda de oro, pero de repente le pagaron en estancias, o de repente le pagaron en cueros, o de repente le pagaron en cueros y en moneda, no tengo idea. De repente le pagaron en mujeres. No creo que este tipo funcionara con mujeres, pero no importa. Entran en la cotización también, de repente sí le pagaron con mujeres. No sé cómo funciona, pero de Trapani espero como de Manuel José García. Espero cualquier cosa de Manuel José García. Referido a eso, Guillermo, cuando Rivadavia lo envía a García a Río de Janeiro a firmar como fuese el Tratado de Paz, ¿esto ya no condicionó los acontecimientos posteriores? ¿No lo terminó? Pero naturalmente que sí. Ya García, el texto se lo transmitió por una de las versiones que tengo yo, se lo transmitió Agüero, que era el ministro de gobierno de Rivadavia. Y en la versión que yo tengo y que manejo, pues una versión buena, ahora no recuerdo de mi fuente, pero la tengo, en esa versión, Agüero, en el momento de embarcar García para Río de Janeiro, le dice textualmente, tráiganos la paz a cualquier precio. Textual de lo que yo leí. Esa es la versión que le dio Agüero de parte de Rivadavia, que era el presidente. Y el tipo trajo la versión a cualquier precio. Se entregando todo, lo entregó todo. Pero señora, antes de hacerme cargo de una misión que tiene ese contenido, yo renuncio, yo no acepto esa misión. Qué manera de hablar de eso. Yo digo, si hubiera tenido el sentido de patria que no tuvo, debió haber renunciado a esa función de entregar la patria. Tráiganos la paz a cualquier precio. Eso es lo que pagó García. Yo no sé por qué Rivadavia luego lo desestriba y lo desautoriza y manda incluso al parlamento, no a la Cámara de Diputados que estaba reunida, al Congreso, a la Asamblea de Representantes. De representantes que estaban reunidos,
le mandaban diciendo que rechaza el tratado, en fin, qué sé yo, que destituye a García de las funciones que estaba cumpliendo, que no. Bueno, pero es tarde. Ya García viene con la renuncia hecha y se consigue evitarlo. No sé si era lo peor o lo peor es García entrega la provincia oriental para que se quede como provincia cisplatina y no hay problema. Guillermo, hay un aspecto que ningún historiador de los que yo he leído, ni Herrera en los 2 tomos de la Millón Ponson, Viña en algunos más, detallan una cuestión que para mí es fundamental. Según su entender y su conocimiento, ¿cuál era el estado de los pueblos de la banda oriental y de Buenos Aires respecto de esta actuación de mutilar parte de nuestra geografía? ¿Cuál fue la reacción de los pueblos? Porque de eso nadie habla. Bueno, esa pregunta me la hago yo también. A estar a lo que yo no vi, no encontré, solo se explicaría que no encontré nada porque para los pueblos, como le llama usted, que son los pueblos de las provincias, son indiferentes o bien no están ni enterados que está pasando eso. Porque una cosa es que en Buenos Aires y en Montevideo, claro, cómo no se iba a hacer, pero en Jujuy, en Tucumán, tendrían noción a esas distancias, con los medios de comunicación de la época y con el vacío demográfico de la época, habría información, y una información auténtica. ¿Qué noticias podrían llegar a esos pueblos y cómo llegarían a esos pueblos y por qué medios llegarían a esos pueblos? Pero cuando hablamos de esos pueblos hablamos de 25, 28, 30 personas. Una cosa que no sabemos, que no tenemos noticia, y la historiografía no hace caudal de esa ignorancia que tenemos, es de cuántos éramos los pobladores de este virreinato. No sabemos cuántos éramos nosotros. Se supone que Buenos Aires andaría orillando a los 60.000 habitantes. Se supone, pero el censo no está hecho. Nosotros acá en Montevideo, se supone que en Montevideo habría tal vez 40.000. No, cuando empieza vamos a decir, lo que desemboca en la convención, Montevideo estaba en el orden de los 10.000 habitantes. Tiene razón. Sí. 40.000 podrían llegar a toda la banda oriental. Pero, fíjese usted una cosa, la historiografía no establece hasta dónde llegaba la banda oriental. Y la historiografía no establece qué es la banda oriental. La banda oriental es un área geográfica que tiene por base el Río de la Plata, por límites al este el río Uruguay y al oeste el océano Atlántico. Bueno, yo di el límite sur, que es el Río de la Plata, el límite oeste, que es el Uruguay, el límite este, que es el Río Uruguay, y el límite oeste, que es el océano Atlántico. Y por el norte, ¿hasta dónde llegaba? ¿Dónde se terminaba la banda oriental? Yo no sé si usted recuerda que nos enseñan en la facultad, acá no sé en Buenos Aires cómo se enseña, que el territorio es el ámbito de validez de la norma jurídica. Así es. Es decir, las leyes uruguayas rigen hasta el río Cuarén y hasta el río de la Plata y Uruguay, y las leyes argentinas rigen desde el río Uruguay para el otro lado. El ámbito de validez. ¿Hasta dónde llegaba el ámbito de validez del gobierno oriental y del gobierno argentino en la época? No sabemos hasta dónde llegaba, y mucho menos sabemos qué cantidad de habitantes teníamos. Esto era el vacío, eso sí se sabe, que esto era el vacío. Estaríamos a razón de un habitante cada 12 o 15 o 20 kilómetros cuadrados, una cosa así, una cosa ya llama la atención, ¿verdad? Bueno, frente a esa despoblación, ¿cómo podrían reaccionar eso que usted pregunta los pueblos? ¿Qué harían cómo se informaban los pueblos? ¿Cuándo se informaban los pueblos?
¿Qué le informaban a los pueblos? ¿Quién iba a informar a los pueblos? Yo no tengo respuesta, yo no he leído nada que explique eso, pero lo que me llama la atención, ¿estoy abrumando con todo lo que estoy hablando? No, al contrario, es un placer escucharlo, al contrario. Bueno, lo que me llama la atención es que la historiografía, y estoy hablando de nombres, bueno, de nombres como Levene, no cualquiera, de Gandiga, que es uno de los tipos más importantes y el que dice más cosas, qué sé yo, Busaniche dice algunas cosas, pero concretamente no ponen al lector moderno y al estudioso moderno, no lo ponen en la situación de decir, ¿qué es lo que estoy estudiando yo? Bueno, ahí lo voy a interrumpir porque yo coincido con lo que usted dice siempre. Caemos en los fundamentos del sistema educativo y usted y yo coincido con usted en que no se educa para preguntar. No se educa para preguntar, no se plantean problemas, se plantean respuestas. Exacto, la generación de la duda no existe. No existe, se da todo por hecho y así, es así, no es así, no es así, no tiene por qué ser así. La Convención de Paz está deliberadamente omitida en la educación que recibimos en el Río de la Plata, deliberadamente omitida. Del Río de la Plata para el sur y del río Uruguay hacia los Andes se enseña que fue un triunfo honorable y siguen para adelante porque bla 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 y siguen para adelante y bueno, y agarran con San Martín y por ahí se distraen un poco y después siguen, y después agarran a Rosas y nosotros acá peor todavía que nuestros compatriotas de las demás provincias, acá en la nuestra, aquí se enseña que y esto es textual, que en la Convención Preliminar de Paz se reconoce la independencia del Uruguay. Eso no es un disparate, eso es una mentira. ¿Cómo le puedo decir? Consciente. Yo pienso que sí que es consciente. El verbo reconocer no está no figura en la provincia, en la Convención Preliminar de Paz. Es el emperador del Brasil en el artículo 1 que declara por sí, ante sí y bajo su responsabilidad la independencia de la provincia hoy llamada Cisplatina. Así nomás. Lo cual es mentira, porque hoy no se llamaba Cisplatina, se llamaba Oriental. Ya había sido reunificada en el año 25. Así que es mentira lo que dice el emperador. Pues enséñese que el emperador miente. Bueno, por eso como dice usted, perdona que le interrumpa. Sí, diga. Después da la línea, porque el artículo 2 dice que, lo conoce usted mejor que yo, el gobierno de las Provincias Unidas concuerda en declarar. Sí, exacto. Concuerda en declarar la independencia de la provincia, y sigue textual, concuerda en declarar la independencia de la provincia oriental, hoy llamada Cisplatina, y acá viene lo que a mí me estremece, acá viene, en la forma establecida, dice el texto, en la forma establecida en el artículo precedente. Es decir, que tienen que ir al artículo 1 que manda el emperador para ver cómo se va a organizar la provincia oriental. Eso lo dice el artículo 2, cuya primera parte usted recitó textualmente la primera línea, pero en la segunda línea dice de acuerdo con lo que establece el artículo precedente, es decir, el artículo que mandó el emperador. Y es un artículo tan vergonzante. Claro, ¿cómo me explico? ¿Cómo no lo van a ocultar? Lo esconden. Bueno, no aceptó ese pacto, lo rechazó, estamos de acuerdo. Pero el que está detrás de todo eso es Rivadavia. Que la oligarquía porteña, la oligarquía porteña, exaltó como un prócer nacional. Y tiene la avenida más larga en la ciudad de Buenos Aires, que la divide en dos.
y que divide en dos ahorros de este a oeste corre la avenida. Buenos Aires al sur y Buenos Aires al norte. Lo divide al sur. Tanto lo divide que todas las calles que la atraviesan cambian de nombre. De un lado hacia el sur de un nombre y la misma calle hacia el norte tiene otro nombre. Sí, señor. Guillermo. Ah, sí, sí. Quería plantearle este interrogante también. Diga. Digo, ¿a qué atribuye usted? Porque si estuvo Inglaterra detrás de esto, como está aprobado, la misión Ponsonby, después le daremos la graduación que cada uno piense que tuvo, el porcentaje de influencia que tuvo. Pero, ¿por qué los políticos nuestros de entonces y quienes intervinieron en esta cuestión que derivó en la Convención de Paz y en la mutilación de nuestro territorio común, ¿por qué no tuvieron esa visión? A ver, me animo a decir geopolítica, que para entonces la ciencia geopolítica no existía, pero vamos a decirlo así. ¿Por qué no tuvieron esa visión geopolítica que sí tuvo Gran Bretaña para con toda América, para cada cuestión que le era de su incumbencia? ¿Por qué no tuvieron esa visión grande, de patria grande, de conservar el territorio común? Lo que usted pregunta no tengo contestación, y no solamente no tengo contestación, sino que yo también me lo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si encuentro el lugar donde hago las preguntas. ¿Por qué? Acá no faltó quien planteara las cosas, pero a ese que planteó las cosas, callate y no hables más y mira para otro lado. Ese hombre es Melián Lafinur. Ajá. Y dice, si los hombres de guerra, siguiendo la tradición de Artigas y la voluntad del país manifestada en la Asamblea de la Florida, si esos hombres pensaban en la independencia y la constitución de una nueva nacionalidad, menos habían pensado en ella los ciudadanos que, sin pertenecer, habían seguido las peripecias. Bueno, sigue el desarrollo. Esa pregunta que usted hace, se la hace Melián Lafinur en 1908, acá en Montevideo. Porque no tenemos respuesta. Lo peor del caso es que esta pregunta quedó en el olvido. Nadie la pregunta nada ahora. No preguntamos nada nosotros. Nosotros no preguntamos, todo está resuelto. Y entonces nosotros apelamos a tres o cuatro falsedades o mitos que son, mire, por su orden se lo digo, la lucha de puertos, lo cual es un mito. El espíritu autonomista de los orientales, lo cual es otro mito. Y Artigas, que es el mito mayor. Con esos tres mitos hacemos la justificación de la independencia nuestra. No, el Uruguay no responde al espíritu orientalista. Yo pregunto, en el libro que le voy a mandar ahora, que tengo pronto para mandarle a usted, qué bueno, pregunto qué oriental era autonomista o independentista, y doy una nómina de 36 orientales prominentes de la época, que todos tienen calle en Montevideo, y pregunto cuál de estos es federal, cuál de estos es independentista. No hay independentistas y no hay federales. Lo de la federación es un cuento chino que hemos inventado nosotros. Artigas no usa en ningún momento la palabra federal. Lo que más usa, y yo lo registré 2 veces, puede ser que haya una tercera vez que a mí se me haya escapado, usa la palabra confederación. Y la explicación que yo le doy a esa preferencia por esa palabra, esas 2 veces, es que Artigas tenía información de que la primera organización de estados en Estados Unidos fue confederal, que duró 10 años, y la rectifican por la solución federal, mucho más racional, mucho más estatus, así que la que tienen todavía. Con la confederación no podían marchar. Tuvieron la inteligencia y la lucidez, los dirigentes norteamericanos de aquella época, de darse cuenta que la solución que se habían dado 10 años antes era una solución inviable y tenían que corregirla, y la corrigieron hacia la federación, es decir, redujeron la autonomía de los estados para que pudieran constituirse entre todos en un estado común a todos ellos. Bueno, esa es la idea que Artigas recoge de la confederación. Por eso él habla de confederación 2 veces, tal vez 3 o 4, a mí se me escaparon.
fuera de la Federación no hay nadie, absolutamente nadie, que plantee un régimen federal. Lo rechaza acá, en el Río de la Plata y en América. Bolívar llega un momento que dice: prefiero ser gobernado por el Corán antes que por la Constitución de Estados Unidos. La Federación, a pesar de su nombre ostentoso, no ofrecía nada duradero ni nada seguro para una población muy reducida, dispersa en enormes extensiones, apenas semicivilizadas e incomunicadas, que acababa de surgir de un régimen colonial opresor. El complicado mecanismo del sistema federal de gobierno era un absurdo absoluto. Esa pobre imitación de la Unión de los Estados de Norteamérica, que adoptada por las antiguas provincias españolas resultaría ahora una fuente inagotable de conflictos y confusiones, los hijos perdidos de la civilización no están capacitados para dar órdenes ni para acatarlas. Toda idea de buen gobierno parece haberse precipitado en el caos. Esto lo dice Alberdi. No es un improvisado, es Alberdi, el hombre que le dio las bases a la República Argentina para que hiciera su Constitución Federal del 56. El régimen federal es un régimen absurdo. San Martín dice: tiemblo cada vez que oigo hablar de federación. Si las provincias unidas somos débiles, ¿cómo seremos las provincias dispersadas en un régimen federal? Eso se pregunta San Martín, en algo que nosotros hoy en día llamamos factibilidad. Estudia la factibilidad del régimen federal San Martín. Él no sabía, no le pone ese nombre, pero es lo que hace, que no es factible el régimen federal porque las provincias son muy débiles, pues es la ignorancia lo que las tiene más condicionadas. La dispersión. Belgrano dice: hay personas que nunca han visto un juez ni un sacerdote. En esa soledad en que viven, lo dice Belgrano, que tiene su motivo para saber de qué habla, ¿verdad? Entonces, lo que usted me pregunta, yo no tengo respuesta para darle. No se ha formulado el problema, mucho menos investigado para saber que no tiene respuesta. Claro. Porque todo nos conduce a que nuestra ahora sí, nuestra independencia, no la uruguaya, la de América, fue a destiempo, fue precipitada, llegó antes de tiempo. Y llegó antes de tiempo, no porque nosotros estuviéramos ya con suficiente madurez política, económica, cultural, como por decir: señores españoles, muchas gracias, pero se acabaron, nosotros nos autogobernamos. No, la independencia nos llegó no porque nosotros estuviéramos maduros para ella, sino porque España no estaba en condiciones de gobernarnos. La invasión napoleónica terminó por destrozar el mecanismo español, que ya se consideraba perdido. La invasión de Napoleón en el año 8, con la prisión del estúpido de Fernando VII, termina porque los americanos se quedaron sin nadie. Y en esa desorientación es que los americanos empiezan a buscar qué hacemos, porque no sabían y realmente no sabían qué hacer. Gervasio de Posadas lo comenta, dice: no estamos en condiciones de gobernarnos, no sabemos gobernarnos. Bueno, dice, perdone que le interrumpa, me viene a la memoria la inefable propuesta de Carlos María de Alvear para que seamos un protectorado. Viaja a Inglaterra. Inglés, ¿verdad? Inglés, ¿verdad que sí? Mire, es verdad, usted hizo caudal de la propuesta de Alvear, porque que yo recuerde es la única que está formulada de una manera tan explícita y tan descarnada, que nos entregue para regirnos por sus leyes, que nos traigan su sabiduría, en fin, es realmente repugnante.
pero en la misma línea, sin llegar a esos extremos de expresiones tan descarnadas, están en general Mariano Moreno es un anglófilo cerrado, un anglófilo cerrado, tiene los ojos puestos en Inglaterra y en su modelo de gobierno. Lo que pasa que no tienen cómo incorporarlo porque no tienen rey, que es la ventaja que nos llevaron los brasileños, cuya colonización termina con un rey en casa. Los portugueses le dejaron a los brasileños un rey para formar alrededor de él una estructura de poder. Y la diplomacia le dejaron. Y le dejan la diplomacia y le dejan una clase culta formada en Coimbra, una clase con una administración ya funcionando, porque la trajeron entera de Portugal y la reimplantan en Río de Janeiro, y con esas ventajas Brasil tiene el país pronto en el momento de independizarse. Brasil sí se independiza porque Portugal le dejó la estructura para hacerlo. Nosotros no tenemos eso, los españoles no tuvimos eso. Estamos en el vacío, tranquilamente en el vacío, ¿no? Y eso nos llevó a no saber qué íbamos a hacer con nosotros mismos. Así es. La Junta de Mayo es un disparate. Son siete tipos, creo que son, 7, sí, que se juntan al grito, que no tienen nada que ver uno con otro, que no tienen los mismos intereses, que no responden a una cultura global sólida y profunda. En fin, la Junta de Mayo los ineptos más completos están en la Junta de Mayo. ¿Por qué? Porque no hay gente con más aptitudes que los que van a la Junta de Mayo. El país, la sociedad colonial no había formado colonos capaces de tomar la posta. No hay una masa crítica capaz de formar intelectuales con condiciones políticas necesarias a la situación. Guillermo, usted cuestiona que el 25 de agosto en el Uruguay se celebre la declaración de independencia. ¿Por qué no? Bueno, claro, un disparate. Me gustaría que nos explique a los oyentes por qué esa postura, ¿no? Mire, lo del 25 de agosto viene del siglo XIX, viene del siglo XIX. El establishment uruguayo, acá hablemos primero. No hay país, en el año 30, que cuando se hace la convención, el 28, no hay país. Se manda que haya un país donde no hay país. Agarran la posta a los pobres diablos que estaban acá, hay que ver la valleja, las cartas que manda. Unas cartas de Rivera que no tienen desperdicio, son preciosas. No tienen intereses, no tienen... ¿Cómo puedo decir? De la magnitud. Usted preguntaba qué pensarían los pueblos del Río de la Plata con la independencia. ¿Qué pensaban los orientales cuando se les chufa la independencia? No hay una sola vez que comenten qué problema tenemos ahora con ser independientes, vamos a ver cómo nos formamos, para que tengamos idea que se habían dado cuenta de lo que se les había venido encima. No se dieron cuenta de nada. Hay unas declaraciones de Yauri, que es el miembro informante de la Constituyente del año 30 uruguaya, montevideana, que es muy elocuente en cuanto a mostrar que el país está vacío. No hay Uruguay. El himno nuestro, el que le llamamos himno uruguayo, no nombra ni una vez a los uruguayos. Orientales, la patria o la tumba. Ese lo dice el himno uruguayo. Orientales, la patria o la tumba. No dice uruguayos, la patria o la tumba.
Los campeones mundiales en las Olimpiadas y en el Maracaná son los uruguayos, no los orientales. ¿Se da cuenta la diferencia? La colonia generó orientales, no generó uruguayos. Yo ubico los uruguayos a partir, grosso modo, de 1880 en adelante. Recién ahí empiezan a ver los primeros uruguayos. Y se van consolidando como tales en el siglo XX, apoyados por una generación inmigrante que no estaba en el asunto para nada y que le importaba un bledo los orientales, para los cuales los uruguayos eran lo natural, era lo que encontraban uruguayos, no encontraban orientales, porque es cuando se produce la invasión, en el año 80 en adelante. Y entonces con este aporte, digamos, de italianos y gallegos principalmente, pero también judíos y asiáticos, en fin, fue una mezcla bastante en la Argentina mucho más, Buenos Aires sobre todo mucho más. Sí. Bueno, la propia Argentina adquiere conciencia, también Panattieri dice eso mismo, que Argentina adquiere conciencia en las últimas décadas del siglo XIX y llega a conformarse propiamente. Entonces, conformada la Argentina, el Uruguay empieza a conformarse y conforma los primeros uruguayos, que se fueron fagocitando a los orientales que ya no quedan. Ya no hay orientales. Usted mismo lo siento hablar. No sé qué el historiador uruguayo no dice el historiador oriental. No, yo sí lo hubiera dicho de buena gana, pero no quisiera ser mal interpretado. Me cuidé un poquito, pero sí, yo... Fíjese usted mismo, me cuidé un poquito, dice. ¿De qué se cuidó? Dígamelo a mí nomás, no yo sé ¿sabe lo que pasa? Que no quiero perder el respeto por nadie, en ese sentido lo digo. Yo coincido plenamente con su postura respecto de la mutilación territorial y demás, pero recuerda que se lo dije en privado. Si yo llego a manifestar esto acá, que lo manifieste, no tengo problema, no va a faltar alguno que me diga galazo imperialista que quiera apropiarse de la República Oriental del Uruguay. Sí. También, sí, es probable, sí. Yo no corro ese riesgo porque no soy porteño, soy oriental. Y dice, de tu propio país. No es mi propio país es el que me rompieron con la convención, ese es mi país. Ahora, Guillermo, he notado que el rasgo orientalidad ha sido utilizado por toda la historiografía oficial, como si fuera un rasgo distintivo, que íncitamente ya llevaba la idea separatista y bla bla bla. Y yo me pregunto, para que usted me lo conteste, ¿qué diferencia habría en esa época entre la orientalidad, la santiaguenidad o la cordobesidad? Yo no sé porque no he estudiado, no he leído materiales intrínsecos de Córdoba o de Santa Fe, no los he leído. Probablemente tengan sus regionalismos, como los tienen ahora también, son cordobeses, son tucumanos. Acá en nuestra pequeñísima escala, una cosa son los que viven en Paysandú y otra cosa los que viven en Salto. Entonces entre Salto y Paysandú una rivalidad. Pero son cuestiones lugareñas, nada más. Y lo de San José son maragatos. Y los de San José son maragatos porque fueron colonizados por una primera inmigración de gente que venía de España en el Maragato. Y entonces, y los de Canelones son canarios. Claro. Porque también fueron colonizados por gente que venía de las Islas Canarias y los metieron ahí y se quedaron canarios. Y así se habrán colonizado otras regiones, el sur, el norte, de Artigas, por ejemplo, profunda, muy abrasilerado. Pero en fin, bueno, tiene Río Grande pegando ahí contra el río. Entonces no le puedo contestar lo que usted me pregunta porque... No, yo lo decía porque se destaca ese elemento distintivo cuando yo creo que es como usted dice, había un rasgo regional que es inherente a cada zona. Sí, ahora claro, destacarlo por encima de lo demás como un rasgo ya de separatismo, de independentismo, me parece un poco exagerado, a eso me refería.
Pero sin duda ninguna, lo que pasa es que ahora está la necesidad de justificar la independencia, y entonces para justificar la independencia, bueno, somos distintos, somos uruguayos, no orientales, vos orientales son argentinos, y entonces el himno, le dije, el himno uruguayo, sí. habla solo de orientales, la patria o la tumba, hay que elegir de los orientales. Sí, señor. Entonces estamos constreñidos a eso. Hay un poema épico de Zorrilla de San Martín que se llama La leyenda patria. Sí, señor. En ese poema tampoco se cita a los uruguayos. Zorrilla de San Martín tampoco cita a Artigas. El himno uruguayo tampoco cita a Artigas. ¿Por qué? Porque en el momento de escribirse el himno uruguayo, 1845, la última versión. Acuña de Figueroa. Acuña de Figueroa, el autor. Acuña de Figueroa, efectivamente, Acuña de Figueroa. Y en el momento de escribirse la leyenda patria, 1879, los uruguayos todavía no existían y Artigas no había sido inventado. Yo me atrevo a decir que Artigas fue inventado en el año 1882, porque en ese año lo publica Carlos María Ramírez, un primer libro que se llama Artigas, donde de golpe y porrazo presenta un Artigas distinto del Artigas de que se venía viendo, que era un malhechor y yo qué sé, todo lo que se decía de Artigas. Con Ramírez demuestra, Ramírez justifica allí que Artigas fue todo lo contrario de lo que se decía, y que fue un hombre muy importante para el país. Los intelectuales del momento, con Bauzá a la cabeza, ven ese guille y dicen, nos faltaba un héroe, aquí lo tenemos, y agarran a Artigas y empiezan a meterle viento en la camiseta, hasta ahora que estoy hablando con usted. Sí, sí. Guillermo. Y entonces fabrican este fenómeno que es Artigas. Sí, señor. Es un fenómeno. Fuera de Aristóteles, y fuera de ¿cómo se llama el italiano que ahora me olvidé? Bueno, Da Vinci. Ahí está, Leonardo da Vinci, exactamente. No hay más hombres universales salvo Artigas. Son los tres. Eso es una barbaridad. Pero y lo fabrican y está ahí, funciona. Y si alguien dijera, como digo yo, que a mí me hacen el vacío porque, y bueno, porque no, les digo, miren que no jodan con Artigas. Bueno, y en confianza les digo, no jodan con Artigas. Y entonces bueno, sí, está bien, bueno, pero es el precio que hay que pagar, ¿no? Bueno, se los pago, chau. Entonces no tengo respuesta para sus preguntas, no, yo me las hago y no las puedo contestar. Está muy bien. Guillermo, nos pasamos con el tiempo del programa, se me terminó. Bueno, no, discúlpeme. No, de ninguna manera. Bueno. Yo le quiero agradecer, pero tengo que mandar el libro, lo tengo aquí en la mano, está encuadrado, no se haga problema. Está aquí envuelto, y se lo voy a llevar ahora corto con usted, y lo voy a llevar y se lo envío a su casa. Me interesaría mucho que usted lo leyera y me lo comentara, me diera su impresión. Por supuesto. Después que lo lea. Le dije que hace 3 años que estaba en Montevideo, recorrí todas las librerías y me fui con una gran desilusión de no poder encontrarlo, así que va a ser un placer. Sí, porque está agotado. Bueno, mío bueno, la primera edición se agotó. Sí. Hace como 3 años que se agotó. Y esta segunda edición sale recién, no está todavía. Está en librerías ya, pero no soy de los autores. Pese a que les doy ganancia, no me venden, No me venden. Ya vamos a seguir, si Dios quiere, vamos a convocarlo nuevamente para seguir esta charla. Estoy a sus órdenes, me llama por teléfono. Perfecto. Y yo sigo charlando con usted. Le mando un gran abrazo. Lo comprometo a que lea mi libro, eso no? Sí se lo comprometo. Sí, por supuesto, y yo también. Le mando un abrazo muy grande, Guillermo. Se lo retribuyo. Gracias por su tiempo. Un gustazo de la charla. Chao, un abrazo de nuevo. Chao. Gracias, chao.